Seguimos con hermenéutica de la religión. En esta clase número 4 vamos a ver algunos aspectos así en cuanto a postura de ciertos segmentos o grupos de cómo también puede aplicar la hermenéutica. Y los nombres de la religión, lo que son un poco independientes, la iglesia protestante, ¿verdad? Cómo también lo puede entender y aplicar su uso. Documento que se basa en un artículo que está acá al pie, que ustedes si quieren leer pueden leer completo. Siempre es importante ir a la fuente del... Entonces, nuevamente parte de la descripción de que la hermenéutica puede decir que es una ciencia desconocida. Habla en términos de hermandad. Es probable también que haya sido alguien de alguna corriente de pensamiento, por supuesto. Entonces, hay una necesidad y sigue habiendo esa situación, o existiendo esa situación, de lo que leen, oyen, estudian e interpretan la escritura, más no entienden el contenido ni su aplicación y se van engañados y engañando a muchos con sus propias ideas, que muchas veces terminan siendo doctrinas o mandamientos de hombres y que nunca fueron el propósito original de Dios al decir algo. O sea que esto también se puede compartir de una manera muy objetiva, sin personalizarlo, quién lo puede anunciar, porque fácilmente también vamos a caer en un subjetivismo que sabemos que en filosofía eso, si bien tiene su desarrollo, nosotros tenemos que tratar de evadir. Ciertamente que cuando tomamos una postura también estamos en lo mismo, ¿verdad? Que es muy difícil independizarse completamente del subjetivismo porque la manera que uno piensa, y lo puede decir desde el perfil filosófico, pero finalmente quién lo está diciendo. Y va a ser el producto del pensamiento de una persona específica. ¿Cómo voy a determinar si lo que yo digo no tiene sesgos, no tiene ninguna inclinación hacia un sector, a una corriente, que pueda desprenderse completamente de la cultura en lo que uno ha crecido? O vamos a decir que es un pensamiento autónomo, un pensamiento objetivo. Entonces, según el texto, al estudiar estos métodos de interpretación, anuncia que observaremos que esta es la razón del por qué hay diferencia de enseñanzas, eh, que puede llamarse torcida, ¿verdad? En muchos grupos religiosos que son muchísimos en el mundo. Según investigaciones hay de más de 20.000 religiones en el mundo, entonces es muy difícil que estén de acuerdo en su punto de vista. Si bien el propósito, así como habíamos dicho en clases anteriores, es la salvación, se explica o se llega a la misma con métodos diferentes. Entonces eso es lo que va a distinguir también una religión de acuerdo a la otra también como se plantea o plantea a sus seguidores. Entonces, por causa de poner las opiniones antes que la fidelidad del mensaje, y también podremos entender las diferentes corrientes de pensamiento entre uno y otro, religioso y no religioso. Los no religiosos, conocidos también como libre pensadores, que podría ser la filosofía misma, profesan creer en Dios, pero basan su vida en sus propias interpretaciones de la Biblia, argumentando que cada quien puede interpretar la Biblia como quiera, ya que cada quien tiene derecho de hacerlo. Esta expresión Biblia nosotros también podemos cambiar por los diferentes textos sagrados que tenemos a nivel mundial. Es simplemente una referencia que nosotros podemos tomar desde la filosofía. Y lo mismo también lo podemos tomar como un comentario que bien podemos estar de acuerdo o no con lo que dice el autor de este artículo.
Al estudiar los diferentes grupos religiosos, entenderemos la influencia de la corriente religiosa en la interpretación de la Biblia y sus diferentes métodos de interpretación de la Escritura y sus variadas conclusiones. Que hoy día al menos es una posibilidad también que se ha abierto de manera considerable. No hay una sola línea de interpretación de la forma de entender, y esa forma de entender es lo que finalmente se aplica en el contexto de la religiosidad popular, porque en eso se convierte la mayoría de los grupos. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar a los católicos, según este documento. La interpretación católica de la Biblia fue según su metodología, que no toda persona es capaz de entender las Sagradas Escrituras, y que únicamente la Iglesia y sus sacerdotes letrados, entre comillas, pueden interpretar y hacer saber a sus feligreses lo que tienen que saber y hacer para agradar a su Dios. Por eso que en el escenario católico vamos a tener la Iglesia, los representantes de la Iglesia, los sacerdotes que según la creencia ellos son los consagrados en traer el mensaje. Si uno no cuenta con ese aval o aprobación de una vida consagrada, entonces no tiene la autoridad, que también es la palabra que se utiliza, la persona o la voz autorizada para dar el mensaje. Y esa voz autorizada en todas las religiones existe, porque hay un reconocimiento de los feligreses respecto a un sujeto particular o respecto a una institución. Entonces no es simplemente que uno va a decir yo soy el representante de cierta corriente o cierta iglesia o cierta línea de pensamiento, sino tiene que haber un reconocimiento de un grupo de creyentes, ¿verdad? En ese caso que se hace necesaria. La imagen del catolicismo es que la iglesia es la única que tiene el papel de interpretar la escritura. Ellos llaman a esta autoridad la autorizada, como le había dicho. Entonces la iglesia es la autorizada. El que no forma parte, entonces no tiene la posibilidad de interpretar la escritura, de entender. Y al no interpretar o entender, entonces tampoco va a estar en condiciones de dar el mensaje a los seguidores. En la Edad Media, la Iglesia Católica enseñaba a la gente que si leían a la Biblia se iban a volver locos. ¿Por qué? Porque solamente unos cuantos pueden acceder a su contenido, porque es la manera también de tener el control social en ese entonces. Porque si era una lectura libre, entonces iba a haber mucho, para ello, iba a representar un peligro, porque como hasta hoy se piensa, el que piensa diferente quizás se ve todavía como un riesgo, como un peligro. Y el hecho de compartir la idea, la interpretación, es como que está diciendo la verdad. Y la verdad, en ese sentido, pues, se evalúa a partir del acuerdo con lo que hay entre uno y otro. O sea que si está de acuerdo con mi forma de pensar, entonces es verdad. Y si no está de acuerdo con mi forma de pensar, es mentira. O sea que así de fácil también nosotros calificamos, no solamente en el ámbito religioso, sino en otros ámbitos, incluso en el ámbito donde tenemos que ser buscadores de la verdad, como la filosofía, eh, hay riesgo también que eso ocurra. Entonces, la verdad es un criterio muy difícil de ponernos de acuerdo en cuanto a su condición de ser. Ahora sí, en nuestro discurso podemos mencionar, incluso podemos relacionar con nuestra práctica, con nuestra forma de pensar, pero ahí que corresponda, entonces es muy difícil. Fíjense que más de 20.000 religiones, y todas las religiones dicen o afirman que dicen la verdad. ¿Y qué pasa si hay diferencia entre un mensaje y otro mensaje? Entonces, el problema de la verdad
es el inconveniente más importante que tiene la filosofía y la religión, pero en ese caso para poder encaminar hacia un enfoque liberal, vamos a decirle, que se oriente hacia la filosofía. El catolicismo es de corriente fundamentalista tradicional, puesto que han pasado sus ideas y dogmas de generación a generación. Y es una de las religiones conocidas en nuestro continente, al menos. No es la religión más antigua. Si estudiamos las religiones milenarias así de cultura así como India, China, Egipto, son mucho más antiguos y se basan en conceptos totalmente diferentes a lo que desde la tradición judía al menos nosotros conocemos también lo que más se practica en nuestro medio. Eso en cuanto a los católicos. También menciona el documento los liberales, que desde 1950 a 1990, los liberales y el liberalismo en donde la crítica alta de la Sagrada Escritura llegaron a tener un alto poder. Y ellos casi salieron ateos con su supuesta idea de interpretar la Biblia. Hay también la idea del agnóstico, ¿verdad? El punto medio, así como lo fue Campbell. Si bien no niega, pero tampoco afirma su existencia, entonces se ubica en un punto medio. Entonces, en este caso los liberales quisieron dar a entender que las escrituras no tenían método de interpretación. Muchos liberalistas salieron más con ideas filosóficas que con un entendimiento de la escritura. Entonces, nuevamente, eso va a representar un inconveniente cuando tenemos nuestro objeto de estudio, así como tal, y también ya entramos con ese prejuicio. Entonces, es como que estamos haciendo el trabajo en vano de la tarea de interpretar. ¿Por qué? Porque ya tenemos nuestra idea, ya está la verdad ahí antes de entrar en el campo de la discusión. Y nuevamente le digo que eso puede ser riesgoso en la vida de un estudiante de filosofía o alguien que practica la filosofía. Y hasta el punto que nosotros podemos usarlo, realmente mi forma de pensar es objetiva, cuando nosotros podemos hacer una autoevaluación. Pero con qué criterio también vamos a determinar si nuestra forma de pensar es objetiva totalmente, se desprende de cualquier intención de hacer valer nuestra manera de pensar solamente y lo que dicen los demás no corresponde. También tenemos que buscar dentro de un parámetro para que esto pueda funcionar. Y están los protestantes. Esto, si bien se intensifica ya después del siglo XV, surge en el año 1054, siglo XI. El protestantismo es aquel grupo ecuménico de personas reunidas pero separadas del papado. Que el problema entonces en ese entonces, lo que arrastra la corriente del papado, una cuestión no solamente religiosa sino política, de conquista que tenía especialmente Roma. Entonces sus fundadores pensaron que en la Biblia tenía una regla de fe suficientemente firme para servir de base, permitiéndoles sin embargo la libertad que ellos querían. Los protestantes son dados a interpretar la Biblia a libre examen y personal antojo. Que también hay que atender estas expresiones, porque si bien este documento escribiera alguien de la corriente, no se expresaría en esos términos. Si leemos la corriente que proviene de ellos mismos, entonces los términos evidentemente que van a ser diferentes. Ahora, hay que entender entonces que los protestantes, como su nombre indica, son personas que no están de acuerdo con la política tradicional o con la religión tradicionalista de ese entonces.
Hoy día también hay muchos grupos que son de esa orientación y probablemente los que dirigen van a saber de qué corriente beben. Ahora el seguidor probablemente no tenga ese despertar, ¿no? de, o la intención de darse cuenta, ¿no? de qué corriente bebe. No tienen cuidado de torcer la escritura. Fíjense, está diciendo alguien esto, una formación diferente. Pues ponen por delante sus propias ideas de lo que, según ellos, Dios revela, habla o les dice hacer. Hay millares de sectas en todo el mundo, cada una de las cuales afirma servir al mismo Dios y enseñan que toman su doctrina de la Biblia. Sin embargo, no se ponen de acuerdo y rechazan muchas verdades que atentan contra sus propios intereses. Palabra clave, verdades. O sea que este escritor de artículo aquí llama verdades. ¿Se basa en una situación objetiva o es una opinión que él quiere imponer también a su lector? O sea, como estudiante de filosofía, ¿qué yo puedo hacer con este tipo de información? Yo puedo pues, averiguar la formación de esta persona, puedo leer más artículos, puedo leer más libros y voy comparando, o puedo leer la raíz misma de la corriente protestante. Entonces yo voy a ser dueño de mi interpretación, que es muy importante. Y todas las corrientes se va a entender de esa manera. Y pone también la nueva hermenéutica. Entonces este término nueva, la hermenéutica, surge de la inconformidad y o frustración argumentada que hombres corruptos de entendimiento, eso es interesante, hombres corruptos de entendimiento, que en la historia de la filosofía misma eso podemos también encontrar que alguien se refiere al otro. Tienen en esta era moderna de adelantos de secularismo, porque a partir de la independencia de los sujetos o de las personas de la Iglesia Católica, por ejemplo, o de cualquier tipo de iglesia, entonces el mundo secular también es una corriente que tiene su progreso, tiene su evolución. Entonces, de religiosidad aparente la cual la nueva hermenéutica abroga por la tolerancia, haciendo a un lado los preceptos bíblicos como verdades autorizadas por Dios. O sea que está por encima de todo tipo de interpretación porque desde el punto de vista cronológico tiene esa ventaja. ¿Por qué? Porque lo puede mirar los acontecimientos a partir del siglo XXI, por ejemplo. Y el siglo XXI tiene la gran ventaja de estar ya en la terraza, por ejemplo, de la interpretación, porque los acontecimientos que precedieron ya dan la nota para que uno pueda a partir de acá decir o comparar toda esta línea de pensamiento y más que eso que vamos a encontrar dentro de la historia del pensamiento y dentro de lo que se limita en la historia del pensamiento sobre la religión. No solamente la historia de la religión, sino el pensamiento sobre la religión, la idea de religión que se tiene en este siglo XXI. Pero esta filosofía de la nueva era lo que hace es desplazar a Dios y sentarse ellos en el puesto de Dios. Y hablan como si tuvieran el derecho de ser Dios. Los participantes y defensores de esta filosofía aluden que la Biblia debe ser nuevamente interpretada de acuerdo a los tiempos y al modernismo. Los tradicionalistas, evidentemente que no va a estar de acuerdo con esto, pero por algo también se dice. Entonces, nuevamente es dentro de la posibilidad de nuestra madurez interpretativa, lo tenemos que tomar siempre con mucho cuidado y analizar desde el punto de vista y si es posible una reinterpretación, porque lo que leemos nosotros son interpretaciones que corresponden a otra persona y no solamente en el ámbito filosófico religioso, sino también en el ámbito de la filosofía en forma general. Entonces la nueva hermenéutica enseña que la Biblia sirve como un libro lleno de sugerencias.
ejemplos, que lo acontecido para lo que aquel tiempo, antiguo y nuevo pacto, de ninguna manera se queda para nosotros como patrón o modelo. En otras palabras, lo de la nueva hermenéutica rechazan y menosprecian la interpretación sana de la Sagrada Escritura. Acá aparece nuevamente la palabra interpretación sana. ¿Por qué? Porque lo está diciendo desde su punto de vista. Quizás es una gran posibilidad que pueda abrir el panorama y para que se pueda entender de una manera distinta, no le digo la forma correcta, pero de una manera distinta, que al menos en filosofía eso representa un aval muy importante porque nos permite reflexionar también de manera diferente. Entonces la propuesta de por lo menos las 4 líneas de pensamiento acá, tenemos católicos, liberales, protestantes y la nueva hermenéutica, que son las 4 líneas que uno como estudiante, en el caso de ustedes, lo van a tomar también seguramente partido y lo puede profundizar también a través de investigaciones y otro tipo de planes que ustedes tengan para poder aplicar. Bueno, ahora si tiene algún comentario o consulta, adelante. Profesor, ¿por qué generalmente los pensadores o filósofos se rehusan o como le temen, o no sé, cómo decir, a la palabra relativismo? ¿Por qué? Cuando Porque uno propone, lo, sí, lo, lo religioso, voy a decir. sí, lo religioso en nuestro punto y también para las otras áreas. Claro, porque el conocimiento divino o lo que tenga que ver con Dios tiene que ser absoluto. Por eso que la palabra así como el relativismo no condice con eso. Porque el creyente necesariamente tiene que dar toda su fe en forma completa. No hay ningún tipo de espacio para las cuestiones relativas. Y esa es la razón fundamental del que dice por sí mismo, ¿no?, que es un auténtico seguidor de, o que profesa cierta religión, porque por encima de esa creencia está un nombre, ¿verdad? O sea, una denominación que le va a dar el creyente. Pregunté esto, profe, porque también se dan no solamente en el ambiente, en el área religiosa como estamos estudiando, sino también en el área filosófica, científica Sí, y en otras áreas también. totalmente. En política, religión, ciencia. ¿Por qué en el ámbito epistemológico no hay un acuerdo así ya permanente? Porque también se va descubriendo más elementos. Entonces, en esos casos sí, se- nosotros desde afuera podemos aplicar el método así relativista. ¿Por qué? Porque las situaciones son cambiantes. Pero eso no pasa con lo religioso desde adentro de la religión. Ahora nosotros si vamos a hacer nuestro análisis desde fuera o por fuera, entonces vamos a encontrar muchas situaciones con lo que quizás no estemos de acuerdo, pero hay que buscar también un criterio de análisis desde la función que nos corresponde como estoy haciendo filosofía, vamos a decirlo, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Desde las diferentes prácticas, las diferentes creencias, no basta solamente con no estar de acuerdo, sino tenemos que agregarle también los criterios que fundamentan ese desacuerdo. Porque quizás esa fortaleza va a estar justamente en no estar de acuerdo. Porque el hecho de no estar de acuerdo es lo que a nosotros nos permite pensar de manera diferente. Pero el hecho de pensar de manera diferente no significa que voy a tener razón. Entonces todo eso tenemos que analizar y generar más preguntas. Recuerden que en filosofía la materia prima, lo más importante es el hecho de generar preguntas. A ver, Volti, levantaste la mano.
Profe, y esos desacuerdos necesariamente nos tienen que llevar a tomar una postura. Claro, porque justamente a partir de una postura ya vos estás en desacuerdo. Pero eso va a llevar nuevamente a otro nivel. Porque está por ejemplo, no me gusta. ¿Me enfrento o no me enfrento? Y está también el público, que va a leer mi artículo, que va a escuchar lo que yo digo. Entonces, acuerdo y desacuerdo son caminos posibles también dentro de la filosofía que nos va a permitir a veces reforzar, reformular, refutar la idea que nos plantea el otro. O sea que hay un camino importante que tenemos que ir reconfigurando y no sé si evitar demasiada redundancia, repeticiones en cuanto a la tradición filosófica o tiene que surgir también, así como yo le digo siempre, una filosofía original de nuestro medio, a partir de nuestra condición de ser, nuestra manera de entender, o siempre vamos a ser el que repite lo que fulano dijo. Entonces, eh, si yo estoy criticando lo que pasa en una misa, por ejemplo, la repetición de los hábitos, y si a mí lo mismo hago en filosofía, entonces no marco la diferencia. Que tampoco es el propósito de la filosofía el hecho de marcar diferencias, sino generar esa emancipación, esa autonomía en nuestra manera de pensar y saber por qué yo pienso así y soy capaz de defender mi postura, lo que sería interesante en filosofía. Bien, entonces nosotros vamos a prepararnos para el martes. Ustedes pueden revisar los materiales desde la clase 5 de la unidad 2 y la clase 1 al 4 de la unidad 3 para que puedan hacer su repaso, porque es también interesante en el momento de completar, entonces no hay ningún tipo de duda. ¿Está bien? Entonces le agradezco mucho la atención y también darme la posibilidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos y que estén bien. Buenas noches. Hasta la próxima.